Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Álvarez Díaz de la Universidad UNAD del CEAT Acacías de la materia de Cultura Política. En el día de hoy vamos a entrevistar a algunas personas sobre qué piensan que es cultura, qué es política, qué es cultura política y cómo cree que se ve reflejada la cultura política. Mi nombre es Miguel Ángel Álvarez Díaz de la Universidad Acacías UNAD. En el día de hoy estaremos entrevistando a la profesora Raquel Escobar. Le haremos una encuesta sobre cultura política. Buenos días. Buenos días. Profe, ¿qué entiende por cultura? Cultura son las manifestaciones, las expresiones de toda una comunidad o sociedad. ¿Qué entiende por política? Política es el pensamiento de una sociedad, de un grupo. ¿Qué entiende por cultura política, profe? La cultura política son las manifestaciones ideológicas de una comunidad, de una sociedad. ¿Y cómo usted cree que se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? En el entorno y en estos momentos la política no es libre, ¿cierto? Está amañada a unas normas o a unas formas que ya se tienen en este momento. No hay libertad de pensamiento. Gracias. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Álvarez Díaz de la Universidad UNAD de la materia de Cultura Política. En el día de hoy entrevistaremos a la profesora Andrea Herrera sobre cultura política. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, ¿qué entiende por cultura? Bueno, la cultura está relacionada con las costumbres, las creencias y las tradiciones que tienen un grupo de personas en una región determinada. Y bueno, ¿qué entiende por política, profe? La política es una ciencia que se encarga de estudiar los comportamientos de las sociedades, la forma de gobierno y en general las estructuras sociales. ¿Qué entiende por cultura política? La cultura política está estrechamente relacionada con las ideologías de las personas, es decir, cómo ellas actúan en una sociedad determinada por una forma de gobierno que establece los comportamientos y cada una de las formas de pensar de las personas, bueno, en este caso de las personas. ¿Y cómo usted cree que se ve reflejada la cultura política en nuestros entornos? Bueno, la cultura política en nuestros entornos se refleja cuando tenemos una ideología hacia determinado punto, bien sea político o en cualquier situación, y digamos que está estrechamente relacionada también con la forma como actuamos en sociedad. Cuando se habla de una cultura política, cuando tenemos la ideología, damos cuenta que una persona nunca es igual a otra y que por eso se debe respetar tanto sus creencias religiosas, políticas y sociales en determinada situación y en determinada región. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias a usted. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Álvarez Díaz de la Universidad UNAD de la materia de Cultura Política. En el día de hoy entrevistaremos al profesor Rubén David Asprilla. Buenos días, profe. Buenos días, Miguel. Qué gusto volverte a ver aquí Mucho gusto. en tu institución. Bienvenido. Profe, en el día de hoy le vengo a hacer unas preguntas sobre cultura política. Claro, claro. Bueno, comencemos. ¿Qué entiende por cultura? Cultura, yo lo entiendo y lo defino de una forma muy sencilla. Es la capacidad que tiene una persona de interactuar o adaptarse al medio en el cual esté desenvolviendo. Eso es cultura. ¿Qué entiende por política, profe? Concepto muy amplio, pero la política, como todos saben, es una rama de las sociales que tal vez bien manejada y bien identificada puede ayudar a resolver muchas cosas. ¿Qué entiende por cultura política? Cultura política son los hábitos que podemos llegar a tener frente a una ideología o frente a algo. Eso entiendo yo por cultura política. ¿Cómo usted cree que se ve reflejada la cultura política en nuestros entornos? Esa pregunta, Miguel, mira que se puede hablar desde muchos puntos de vista, pero yo como veo la política hoy en día, ¿te refieres a eso? ¿Cómo la veo? Sí. Pues la veo en crisis, debido a que las nuevas generaciones ven la política como algo insuficiente, como algo que no tiene importancia. Y usted sabe que la política es algo que permite que las comunidades, que los pueblos alcancen un desarrollo mejor. La política es algo tan amplio que tenemos que primero entender que por medio de ella podemos solucionar gran parte de los problemas que hoy en día nos aquejan. Muchas gracias, profesor. Listo, Miguel. Gracias. Buenos
Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Álvarez Díaz de la Universidad UNAD de la materia Cultura Política. En el día de hoy estaré entrevistando al profesor Wilpan Ramírez. Buenos días, profe. Muy buenos días, un placer tenerlo acá nuevamente en la institución. Profe, en el día de hoy le voy a hacer unas preguntas sobre cultura política. Claro, con mucho gusto. Comencemos. ¿Qué entiende por cultura? Bueno, el concepto de cultura es un concepto bastante amplio dentro del área de las ciencias sociales, dentro del mismo ámbito de carácter político y del ámbito económico. ¿Qué quiero decirle? Que cuando hablamos de cultura, la cultura tiene una dimensión muy grande. Normalmente la conocemos como cultura política, pero también tenemos la cultura económica, algo que desafortunadamente en el pueblo colombiano no se maneja muy bien. Nosotros como pueblo, dentro de esa parte de la cultura económica, estamos bastante mal. La cultura social, que es la que más en un momento dado se observa a nivel antropológico, pero dentro de esa cultura podríamos definir que la cultura es sencillamente la forma como se dimensiona una dimensión propia del hombre. Desde el punto antropológico hablamos entonces de cultura social, cultura económica, cultura política y nuevamente una cultura nueva que nace dentro de esa misma social que tenemos la cultura tecnológica. ¿Qué entiende por política? Dentro de la cultura política, la política viene, sabemos nosotros que viene desde Grecia, que es donde se inicia en el siglo V, cuando nace y surge lo de la democracia, en el siglo V, y desde allí cuando las personas tienen la oportunidad de opinar, de decir lo que sienten para progresar y proyectar, considero que la cultura política ha permitido que los pueblos a nivel del mundo crezcan cada día más, que en la medida que tengan esa madurez política, por eso nacen las grandes potencias. Las potencias sencillamente lo que han logrado desarrollar es una cultura política en gran dimensión y la han llevado al mundo de la globalización. Y dentro de ese mundo de la globalización pues tienen su hegemonía a nivel mundial. ¿Qué entiende por cultura política? Como lo decía, dentro de la parte de la cultura política es sencillamente que los pueblos aprendan a elegir y ser elegidos. Los pueblos que no aprenden a elegir y ser elegidos sencillamente no tienen cultura política. Entonces, dentro de esa cultura política también es el respetar los ideales de las personas, los ideales de los grupos, los ideales que nacen a nivel del mundo. Cada país, cada espacio, cada continente en un momento dado aparecen y surgirán siempre nuevas culturas de carácter político. ¿Usted cómo cree que se ve reflejada la cultura política en nuestros entornos? En nuestro entorno, hablemoslo a nivel del departamento del Meta, la cultura política a nivel del departamento del Meta siempre ha tenido como unos principios básicos. Si retomamos desde la época de la violencia, donde la cultura política se miraba, era desde un color político, valga la redundancia, un color rojo, un color azul específicamente, y lo llamamos actualmente como los grupos tradicionales. Afortunadamente en Colombia se ha crecido bastante, ya hablamos de otro tipo de grupos y focalizados a algo específico. Por decir algo, hablamos de los grupos ambientalistas, hablamos de los grupos políticos que en un momento dado tienen otras dimensiones basados precisamente en las problemáticas que tiene cada grupo humano. Muchas gracias. Bueno, para servirle. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Álvarez Díaz de Ciudad Acacias de la UNAD. Ya para concluir el tema de cultura política, la cultura son las normas, creencias, ritos o mitos que tienen un grupo de personas que se transmiten en generación en generación. El concepto de política, la política es cómo uno puede ver el mundo, la opinión, porque cada persona tiene su propia opinión de cómo ve el mundo. Cultura política. La cultura política es como lo que usted opina sobre las normas, las creencias, los mitos y los ritos del grupo de personas, pero su opinión, nada más. ¿Y cómo se ve reflejada la cultura política en nuestros entornos? La cultura política en nuestros entornos se ve reflejada ahora muy mal, porque cada ser humano no puede opinar, sino nos toca seguir una serie de leyes o mandatos que nos obligan a seguir por un camino recto y no podemos dar nuestra propia opinión de lo que pensamos o sentimos ahora. Muchas gracias.